Bueno, vamos a dar comienzo a la última parte de este precioso día que estamos viviendo, y quiero, por razones que tienen que ver solo con el Uruguay, no los voy a aburrir ahora, y cuestiones del Ministerio del Interior y políticas carcelarias, etcétera, y posiciones que uno va tomando públicamente porque le toca a veces tener que salir a expresar su opinión. Quiero especialmente saludar la presencia de Washington Pereira, que es capitán y jefe de la Unidad Táctica de Negociadores de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana. Para los que lo conocemos y los que lo queremos, es el Guato. Y por esas razones que no voy a contar ahora, yo especialmente quiero agradecer la presencia de él y a través de él de la Guardia Republicana de la Policía Nacional. Dicho esto, antes de que Mario empiece a hablar, voy a presentar a Mario. Porque Mario Juliano, además de ser juez de Necochea y presidente o director ejecutivo de la Asociación No Gubernamental Pensamiento Penal en Argentina, es una personita maravillosa e increíble y es un gran tejedor. Mario va por todos los países de América, recorriendo honorariamente todos los países para tratar de identificar pequeñas buenas noticias, algunas muy buenas noticias y otras pequeñas buenas noticias, y pone en contacto a la gente. Si yo le pusiera a este Congreso de Políticas Postpenitenciarias el Congreso de Mario Juliano, no habría nada más justo, porque casi que todos los ponentes que están acá yo los conocí gracias a que Mario Juliano me decía: te mando este audio de una jueza de Neuquén, tenés que conocer Casa Libertad, Mariana Marulanda, tenés que conocer a Olga Espinosa, tenés que conocer a fulano. Y así, armó una red maravillosa de contactos que nos permite efectivamente conocer lindas cosas, otras cosas no tan lindas, y algunas cosas que definitivamente tenemos que superar en nuestro contenido. Así que mis felicitaciones, y los dejo con Mario, que va a hacer reflexiones sobre el pregreso, pero ya me anunció que se va a salir del libreto. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí. Gracias, Jaime, por la presentación. La verdad, este tema de tejedor no me había puesto a pensar, pero creo que me sienta bastante bien. Es lo que realmente trato de hacer, de vincular tanta gente maravillosa, mujeres y hombres que están dispersos a lo largo de nuestra región y que trabajan cotidianamente y que nos hacen alentar la expectativa de un mundo mejor. Entonces, he tenido la oportunidad de recorrer y me parece nada mejor que llevar buenas noticias, que son las buenas noticias fundamentalmente que están esperando las personas que están acá fuera del hotel, ¿no es cierto? Los que transitan acá por Rivera y que esperan que de acá salgan cosas buenas y que salgan cosas importantes. Lo que Jaime expresa realmente el gran gesto de generosidad de haberme invitado a participar de este maravilloso evento, aún a sabiendas que el tema de las políticas postpenitenciarias no forman parte de mis especialidades, si es que alguna especialidad tuviera, cosa que está en tela de juicio. Pero lo que sí, sí me reconozco es como una persona curiosa de la realidad, que trato de estar muy atento a todas las cosas que ocurren, lo que también en rigor no es un gran mérito estar atento a la realidad, pero bueno, es lo que tengo. Así que sobre esta base, modesta por cierto, de ser un observador, y
y de no ser un especialista en políticas postpenitenciarias, podría venir aquí a hablar seguramente de generalidades, me puse a pensar qué aporte medianamente interesante podía hacer a este encuentro y básicamente proponer, plantear algunos disparadores de debate y fundamentalmente algunos cuestionamientos a nuestras actividades, que por supuesto es el cuestionamiento a mí mismo. De este modo llegué a un titulito que sería los reformadores y las reformadoras y su relación con el resto de la realidad, que son temas que hoy durante la mañana y durante todo el tiempo y en los pasillos estamos todo el tiempo hablando y es una de nuestras preocupaciones. Tengo que hacer la aclaración que cuando hablo de reformadores y de reformadoras estoy haciendo alusión a una categoría con todos los riesgos que eso significa, pero me voy a tomar la licencia. Afortunadamente no todas las personas somos iguales, por suerte, pero voy a correr el riesgo de este encasillamiento. Y también, no sé si el término reformador, reformadora es el mejor, pero cuando hablo de esta categoría estoy haciendo alusión justamente a ustedes, a todas las personas que a lo largo y ancho del subcontinente se esfuerzan de modo cotidiano, ponen el cuerpo, ponen la piel, normalmente en condiciones muy adversas para promover transformaciones de la realidad y hacer una vida más justa. Esto quiero que me permitan que ustedes entiendan por reformador esto que acabo de señalar. Y me parece que es interesante traer a colación este tema, ya que esta categoría atraviesa justamente toda la realidad. Son las personas que trabajan cotidianamente en territorio para revertir situaciones de desigualdad, los que quieren cambiar los sistemas judiciales en la búsqueda de soluciones más democráticas, los que dejan el cuerpo todos los días en las cárceles para que no se sometan y se humille, como me enseñó mi querido amigo el negro Parodi, a las personas privadas de la libertad, y los que luchan para que esas mismas personas tengan un lugar en nuestras sociedades, que justamente es el tema que nos conecta con este maravilloso encuentro. Como decía Jaime, bueno, la vida me ha dado la oportunidad de viajar y de recorrer distintas realidades. Yo ya francamente he perdido la cuenta de todas las vueltas que le pegué a mi país, también perdí la cuenta de la cantidad de veces que he venido a Uruguay, que espero seguir regresando. También he tenido posibilidad de ir a Chile, a Colombia, a Costa Rica y a muchos otros países y ver estas realidades. Estos múltiples derroteros me han hecho justamente apreciar muchos comunes denominadores, pero me voy a detener específicamente en uno que espero que les resulte interesante y que es el repetido reclamo de los reformadores y de las reformadoras sobre la insensibilidad social frente al problema carcelario y las personas que lo habitan y luego egresan de ese sistema. Voces repetidas que afirman que la sociedad desea que nuestros presos se pudran en la cárcel, que deben endurecerse las penas, que debe reimplantarse la pena de muerte, bueno, y otras frases por el estilo que a ustedes les resultarán y a mí también comunes. En consecuencia, resumidamente, el supuesto o aparente interés, y esto me pretendo revisar, por las políticas públicas en esta materia que obstaculizarían o dificultarían su desarrollo y la consolidación de este tipo de políticas. Mi propuesta es examinar justamente a qué punto este supuesto divorcio entre la sociedad y la cárcel es verdadero o en realidad responde a ciertos temores e inseguridades que tenemos cada uno de nosotros. Válido es señalar que esta visión negativa de la sociedad, de la gente, entre comillas, no se reduce al tema penitenciario, sino que se extiende a toda la geografía del universo penal. Lo que ocurre es que la sociedad argentina es muy conservadora, el discurso de los chilenos es muy punitivista,
los uruguayos están corridos muy a la derecha, todas estas frases que habitualmente escuchamos cuando nos tratamos los temas que a nosotros nos preocupan. Nunca terminan de reunirse todas las condiciones necesarias para producir los cambios y los justificamos en circunstancias obviamente siempre ajenas a nuestras personas y a los movimientos que integramos. Difícilmente la culpa la podemos identificar en nosotros mismos o en nuestras políticas y en nuestras estrategias. No escucho, digamos, este tipo de reconocimientos en las conversaciones que habitualmente tengo y tampoco en las que yo digo, por supuesto. Una primera aproximación a este problema. La justificación de los motivos por los cuales no podemos llevar adelante los cambios resultan inmovilizantes y frustrantes. Se transforman en un círculo cerrado del que difícilmente podemos salir. Es tanta la magnitud del problema que estamos planteando que resulta muy dificultoso dónde se encuentra la punta de la madeja. Puestos en la tarea de la búsqueda de soluciones a este supuesto problema de la insensibilidad social y la falta de compromiso con el cambio, suele invocarse la necesidad de un cambio cultural de la sociedad. Como es obvio, el cambio cultural de una sociedad constituye una empresa tan enorme que no nos queda más remedio que resignarnos. Y este no es el principal problema. El principal problema es que esta frustración la transmitimos sobre todo a las personas más jóvenes, a quienes trasladamos alegremente nuestras frustraciones, dejando la sensación que no vale la pena comprometerse con los cambios, ya que la sociedad no le interesa o piensa de modo diametralmente opuesto. Tengo mis enormes reservas que el divorcio de la sociedad con el mundo penitenciario y sus habitantes sea verdadero a los extremos en que suele ser presentado y que las cosas funcionen de ese modo. Muy por el contrario, tengo la sensación que esa afirmación opera como una excusa funcional a nuestra comodidad para dejar de hacer lo que hay que hacer. Determinar con algún grado de exactitud qué es lo que piensa la sociedad sobre tal o cual tema es una empresa de muy difícil concreción. Los comicios generales pueden ser la mejor aproximación para conocer, de un modo, por supuesto, no demasiado exacto, qué es lo que opina la sociedad sobre su cotidianidad. Y habitualmente solemos equivocarnos de un modo bastante importante en los cálculos que hacemos el día después de las elecciones. La mayoría de las afirmaciones que formulamos en el terreno social se basan en meras intuiciones o en una proyección de nuestros propios deseos, lo que suponemos que piensan los demás o lo que nosotros desearíamos que pensaran los demás. Yuval Harari, el genial cientista y futurólogo hebreo que ha dado 3 obras maravillosas que a quienes no hayan accedido se las sugiero, de Animales a Dioses, Homo Deus, 21 consejos para el siglo XXI, dice que el conocimiento individual de cada persona, de cada uno de nosotros, es muy reducido y que se limita al pequeño universo con el que nos relacionamos cotidianamente. Naturalmente, ignoramos la forma en que las personas se relacionan en el vasto mundo asiático o el futuro que en este mismo momento se está diseñando en los laboratorios de Silicon Valley o en Japón, como asimismo lo que en realidad sucede en el vasto mundo árabe. Pero sin ir más lejos, tampoco sabemos con demasiada certeza lo que ocurre en otras ciudades de nuestros propios países y la forma en que encaran distintos desafíos que en ocasiones, afortunadamente, siguen sorprendiéndonos. Harari también nos dice que estos reducidos conocimientos individuales se alimentan del conocimiento general que nos proporcionan los medios de comunicación, que habitualmente damos por válidos y que median entre nosotros y el resto del mundo y construyen una realidad bastante débil en términos de certeza. Sin embargo, a la hora de diagnosticar la realidad, hacemos afirmaciones con pretensión de universalidad
que solamente tienen relato en nuestra imaginación. La misma sociedad que es capaz de abrir comedores, merenderos y hacer colectas para los necesitados, resulta que luego se convierte en una sociedad conservadora, renegada de la suerte de las prisiones, o la sociedad que ingresa cotidianamente a las cárceles a hacer trabajo social y que alimenta el ONGismo de toda índole, luego funge y pasa a reclamar el endurecimiento de la ley penal. La misma sociedad que construye Víctimas por la Paz en Argentina o Afavide en Uruguay es la sociedad que luego quiere que todos se pudran en la cárcel. Tengo la impresión que el deseo de atrapar la realidad y reducirla a un concepto es un ejercicio equivocado. Los invito a que hagamos un ejercicio nosotros mismos, que tratemos de establecer con cuántas personas nos relacionamos en nuestra vida en sociedad, que arriesguemos un número, con cuántas personas, 300, 500, 3.000 personas es el círculo de nuestras relaciones. Ese reducido segmento es suficiente para avalar las terminantes afirmaciones que usualmente hacemos. Creo que la respuesta se impone y revela la debilidad de nuestra negativa cosmovisión de los fenómenos sociales. El Centro de Estudios Metropolitano es una entidad argentina independiente, de carácter académico, que en forma permanente hace análisis estadísticos de la realidad en diversas áreas. Hace pocas semanas realizó un sondeo en el área metropolitana de Buenos Aires, que comprende a la ciudad autónoma y al Gran Buenos Aires, denominado Identidades Políticas e Imaginarios Sociales, con reveladores y sorprendentes resultados que parecen contradecir esa visión pesimista de la realidad. A la hora de identificar, por ejemplo, vinculado con la inseguridad, mientras el 20% la adjudica a leyes demasiado blandas, más del 40% prefiere explicarla en la pobreza y la crisis económica. A la hora de identificar qué es lo que debe entenderse por una sociedad ordenada, más del 40% la identificó como una sociedad más igualitaria, mientras que otras opciones menores giraron en base a una sociedad más segura o una ciudad por la que se pueda circular libremente. Casi el 60% de los encuestados se muestra conforme con las coberturas de seguridad social para las personas necesitadas, y el 51% opina que la presencia de inmigrantes no entraña mayor inseguridad. No entraña mayor inseguridad. Esta muestra parcial, que puede ser consultada en línea, sin ánimo de exhaustividad, se encuentra en línea con el comportamiento de personas que participan. Este razonamiento, mejor dicho, se encuentra en línea con las personas que están participando en la República Argentina, ya en 4 provincias, como jurados en los juicios por jurados, demostrando ser mucho más sensatos y prudentes que los jueces profesionales. Los grandes números demuestran que mientras los jueces profesionales, estamos absolviendo el 12% de los casos, los jurados pronuncian veredictos no condenatorios en el 32% de los casos. La misma doña Rosa y el mismo don Pepe que después se ponen en la cola del almacén y despotrican contra la inseguridad. Entonces, en el terreno empírico parecen existir indicios más sólidos que nuestras meras intuiciones que desmienten la supuesta beligerancia de la violencia social en su conjunto con el mundo penitenciario y las personas que lo habitan. Como es natural, esto no significa que sostengamos que no existen personas que responden a ese estereotipo autoritario que pretende resolver los conflictos sociales con más violencia. Por supuesto que existen y son la lógica consecuencia de nuestras sociedades desiguales, contradictorias, que no se logran encontrar por el bienestar común, en el que prevalecer gana
o bien destruir al otro para conseguir los objetivos. Pero lo cierto es que, al menos desde mi perspectiva, actualmente vivimos en sociedades cualitativamente mejores que las de antaño, con niveles muy superiores de tolerancia y comprensión. Pensemos, sin ir más lejos, las discriminaciones tremendas que sufrieron muchas personas por su elección sexual, o el estigma que significaba para las mujeres tener que admitir que habían sido víctimas de violencia sexual. En mi país, hasta mediados del siglo pasado, las mujeres no votaban y la patria potestad de los hijos era ejercido por el hombre. Debates instalados en la sociedad que hasta ayer eran impensables, como por ejemplo todo lo relacionado con el uso de drogas o la interrupción voluntaria del embarazo. Una rama de la epistemología sostiene que los hechos no existen, que lo que existe es la interpretación de los hechos. Para esta forma de entender el conocimiento, las certezas que usualmente enarbolamos pueden ser algo más parecido a una prisión que a una herramienta para la libertad. Quedamos aferrados a una idea dogmática y nos privamos la posibilidad de explorar nuevos territorios. ¿No somos nosotros mismos un territorio en disputa permanentemente? ¿O es que nunca cambiamos de opiniones? Me interesa ahora analizar las razones por las cuales personas comprometidas con el cambio, solidarias, con enormes gestos de desprendimiento, adhieren a una cosmovisión tan negativa de la llamada realidad. Y presumo que ello obedece a una cierta pertenencia que nos condiciona en la forma de relacionarnos con el entorno. Y cuando hablo de pertenencia, en realidad me estoy refiriendo a la participación en las comunidades académicas con las que compartimos un cierto saber ilustrado, cada uno en su respectiva rama. Tengo la impresión que ese saber ilustrado, del que formo parte, en muy buena medida tiene falta de confianza en todas las expresiones que no coincidan con nuestros puntos de vista, lo que en algún punto no deja de ser bastante autoritario. Nos rebelamos contra todos los que no opinen como nosotros y, dicho sea de paso, nos consideramos los depositarios de la verdad absoluta e irrefutable, con escasa predisposición para escuchar y aprender de los demás. Creo que las cosas tampoco funcionan de ese modo. Y lo que también me preocupa es la medida en que estas verdades que construimos desde el saber ilustrado terminan influyendo en las clases dirigentes, en el mundo de la política, que también se convence que la gente no apoya los cambios en el mundo penitenciario y en el futuro de las personas que lo habitan, resistiendo y trabando los proyectos de innovación. No creo en el mundo color de rosa, ni que nos encontremos a las puertas de la revolución socialista, suponiendo que la revolución socialista sea lo mejor que nos pudiera ocurrir. Por supuesto que vivimos en contextos atravesados por contradicciones, por marchas y contramarchas, avances y retrocesos. Pero tengo la convicción que en la medida que se elaboran proyectos viables y consistentes, como por ejemplo es Dinari en el Uruguay, que aportan soluciones concretas y tangibles, que no impliquen delirios irrealizables, siempre cuenta con el respaldo popular. Respaldo que en una sociedad democrática jamás va a ser la unanimidad, más propia de las dictaduras. En este tema también se involucra nuestra convicción y apego al sistema democrático. ¿En qué medida estamos convencidos que la soberanía reside en el pueblo y que es por el pueblo que se justifica todo lo que hacemos? Suelo apreciar en mi país ciertos sectores ilustrados que han convertido esa ilustración en un verdadero elitismo y desprecian abiertamente cualquier expresión popular, en la medida que esas expresiones no coincidan exactamente con su modo de ver el mundo. Concepciones que se encuentran a un paso de atravesar la frontera del voto calificado. Me parece oportuno recordar en este ámbito las palabras de don José Gervasio de Artigas frente al Congreso de 1813. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana.
Propicio entonces una mirada introspectiva sincera y una amplia revisión de nuestras estrategias y nuestras convicciones a la hora de involucrarnos en la ejecución de políticas públicas, abandonando la batería de excusas a las que solemos apelar para justificar nuestras limitaciones y frustraciones. Debemos examinar en qué punto fracasamos en nuestras propuestas por nuestros propios errores. Como dijo Jaime, en nuestra región ocurren situaciones intolerables para un Estado democrático de derecho que deben ser removidas lo antes posible. En este sentido, es preciso formular un llamado a la rebeldía cívica, a abandonar los lugares comunes y las justificaciones. Es tiempo de hacernos cargo. No por gritar más fuerte lograremos objetivos más rápido. Tenemos que emprender todas las acciones posibles que nos permitan refundar la utopía de una convivencia más armoniosa y pacífica. Necesitamos sociedades mejores y en ese camino de transformación también nos convertiremos en mejores personas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mario. ¿Preguntas? Preguntas y respuestas. Yo quería saber, Mario, ¿cuál es tu opinión que se hagan juicios por jurados en ejecución de condena para los casos de gran clamor social, por ejemplo? Yo tengo una opinión absolutamente favorable a todo lo que es la intervención popular en la gestión de nuestras cuestiones. Y no tengo dudas, pongo las manos en el fuego que si ello sucediera, seguramente que la ciudadanía sería mucho más prudente y razonable de lo que somos los jueces y daría mucho más paso a las libertades. Creo que tenemos que animarnos y atrevernos, como también es el caso de las víctimas, sin querer entrar en categorías estereotipadas de que todos los jurados funcionan de la misma manera y que todas las víctimas lo van a hacer del mismo modo. Pero tengo ese convencimiento que en la medida que se produce el involucramiento de las personas con los temas en concreto, existen enormes cambios de opinión y la ciudadanía, que no se encuentra quizás con nuestros conocimientos tan especializados, nos sorprende todo el tiempo con sus reacciones. ¿Más preguntas? Mariana. Acá. Mario, más que una pregunta, es un agradecimiento por esa ponencia, porque yo creo que en estos espacios donde creo que coincidimos mucho en las posturas que tenemos, pues se vuelve una reafirmación de nuestras creencias y un empoderamiento de posturas que cierran la posibilidad de entender otras dinámicas, y nos reafirmamos en que la sociedad es muy punitiva, y entonces esto no tiene arregladero, sino es desde los estrados, desde los especialistas, desde nosotros que nos reafirmamos. Entonces, pues más que preguntas, agradecimiento, porque nos aterriza a un tema que es tan humano y tan de la calle como las políticas penitenciarias y pospenitenciarias, y nos hace aterrizar como especialistas a algo que es real. Gracias a ti, amiga. Es de suponer que el desacuerdo es tan generalizado que ni siquiera hay preguntas, pero les agradezco. Bueno, muchas gracias.